Para mí es como una sorpresa venir de México, dedicarme al cómic y ver a tanta gente en mi auditorio. ¿A cuántos los obligaron a venir? Levante la mano, no te preocupes. Yo sé que los obligó él, así que no hay problema. Ok, se muelan, procuraré hacerlo un poco más entretenido, o por lo menos que salgan diciendo, ah, mira, chingada, México está cagado. Pero bueno, el cómic mexicano. La idea de venir a platicar aquí sobre cómic mexicano, al principio me sonó un poco extraña. Yo no entendía cuál podría ser como el interés que pudiera haber en Colombia sobre un producto que nosotros consideramos demasiado local, demasiado del país nada más. Pero resulta que he estado estos días que he estado aquí en Colombia hablando con la gente. Una de las grandes sorpresas, como bien lo comentó César, fue ayer darme cuenta que cuando decía, oye, a ver, ¿qué colombianos recuerdan? Y de repente alguien dijo, Memín. ¿Qué chingas es mexicano? Sí me sorprendió porque cuando de repente un país o la gente se apropia de algo, es porque lo sienten suyo, porque lo hicieron suyo. Entonces me di cuenta que en particular el cómic mexicano ha tenido una... Porque de repente también vamos a Argentina y sucede en Perú, en Chile, en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué sucedió? O sea, ¿por qué los malditos mexicanos andaban mandando cómics a Latinoamérica? Y eso tiene una razón de ser. Y es muy interesante. Hay dos polos en Latinoamérica de desarrollo del cómic. Uno es Argentina. Argentina es un país que ha producido mucho cómic toda su vida. Toda su vida. Y ha tenido una muy buena, grandes autores. Pero la influencia de Argentina siempre ha sido Europa. Tuvo esta inmigración italiana, esta inmigración de esa parte, y además muchos argentinos se fueron a Italia. México, en cambio, pues somos el patio trasero de Estados Unidos, digo, aunque suene feo, pero sí, así es. Y nosotros tenemos acceso a toda esta como cultura norteamericana. Yo traje unas imágenes, no sé si se pudieron... ok, es que están pesadonas, ¿verdad? Bueno, les voy a tratar de contar un poco de historia para tratar de concentrarme en la parte que les puede interesar, no tanto a la historia. Porque hay cosas interesantes de lo que sucedió en México. México realmente tiene una historia gráfica muy importante. Muy importante. En México se hizo lo que se podría decir, se considera la primera novela gráfica. Estamos hablando de 1868. O sea, que era una historia de amor, ¿cómo se llama? Andrea y Federico. Y era una historia de amor de un cuate que se va a la guerra y la mujer se queda aquí y la engaña con otro, lo de siempre. Y esta historieta se hizo en San Luis Potosí, no en la capital, sino en San Luis Potosí. Pero siempre se usó la gráfica para poder transmitir ideas. Esta es la parte aburrida, porque es la parte donde son nombres que nadie conoce, es más, ni en México los conocen. Pero a principios del siglo XX, en las cajetillas de cerillos, empiezan a aparecer unos dibujos, así, unos cuadros, de un personaje que se llamaba Ranilla, que era como un Catrín, en México le llamamos Catrín, es un cuate todo muy arreglado, muy fino, pero que en realidad es pobre, que parece muy rico, que finge ser rico, pero en realidad es pobre. Entonces Ranilla se volvió muy popular y la gente compraba esas cajetillas de cerillos. Cuando hablo de cajetillas, es una cajita de cerillos con lo que prenden los cigarros. Si hay alguna palabra que no entiendan, por favor díganme, porque te lo juro que por más berraco que me quiero ver, no lo logro. Entonces, para mí sí es importante que si hay una palabra, alguien levante la mano y dice, ¿qué es eso? Por favor. Estas cajetillas de cerillos se volvieron muy populares en México. Y entonces cada semana la gente luego nada más compraba, así agarraban, tiraban los cerillos y empezaban a guardar eso. Ahí como que se empezaron a dar cuenta. Luego vino la revolución y como que desmadró todo en el país. Entonces en los 20s, en el periódico, se trata de seguir lo que sucedía, bueno, lo que ponen las imágenes, ¿no? Se trata de poner lo que sucedía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos ya había aparecido, en un momento dado, lo que eran las tiras cómicas. Ya teníamos a Winsor McCay, ya teníamos a una serie de dibujantes, desde principios de siglo, que hacían tiras cómicas.
¿Cuál es la intención de una tira cómica? Porque seguramente aquí también hubo tira cómica. ¿Cuál es la intención de una tira cómica? Las noticias, lo que sucedía en la semana, para explicárselo a los extranjeros en Estados Unidos, descubrieron que el cómic era la mejor forma de hacerlo. Esa pequeña tira hablaba de los sucesos importantes que querían hacer notar eran las historias que querían hacer notar. Entonces, por ejemplo, el primer personaje de historieta, de tira cómica, se le considera el Yellow Kid. Mentira, eso es lo que los gringos los inventaron para decir que ellos inventaron el cómic. En realidad es Max and Moritz. Pero este editor, William Randolph Hearst, que publicaba una gran cantidad de periódicos en Estados Unidos, agarra este personaje de Yellow Kid para poderle decir a todos los irlandeses, italianos, todos los europeos que estaban llegando a Estados Unidos, las noticias de la semana con dibujitos y con un inglés muy básico. Bueno, después de la revolución en México, qué raro. Después de la revolución en México, se necesitaba que la gente leyera. Y era como un problema serio que se tenía de alfabetización. Les estoy hablando que en México el 85% de la gente era analfabeta, en 1925. 85%, o sea, 85 de cada 100 personas no sabían ni leer ni escribir. Y entonces en los periódicos empiezan a aparecer estas tiras cómicas. Había uno que se llamaba Mamerto y sus conocencias, que era un charro bastante atarantado, sí, el clásico mariachi charro ahí, bastante atarantado. Estaba el Simplón Colilla, y aparecía una serie de personajes. Y eso medio acerca, pero tenías que leer el periódico. Entonces, tenía cierta popularidad, pero de repente en las revistas, por ejemplo, había una que se llamaba Sucesos para Todos, aparece un personaje que se llama el Agente X9, de un americano llamado Alex Raymond, y resulta que a la gente le gusta mucho. Y una revista semanal. Su editor Cyrus, Francisco Cyrus, dice, mira qué interesante. Entonces empieza a meter más historietas muy básicas. Era tradiciones y leyendas de la colonia. Y de repente empiezan a meter esas historias, esas páginas de historieta, a la gente les empieza a gustar. Y resulta que los empiezan a leer. Y entonces Cyrus saca la primera historieta, la primera historieta en formato de historieta, que se llamaba el Paquín, y era porque él se llamaba Francisco, y Francisco de cariño en México les dicen Paco. Entonces él se le ocurrió ponerle a su revista Paquín, y se volvió un éxito de ventas. Fue tal nivel de ventas la que consiguió esa revista, que de repente hubo otros dos editores, uno llamado José García Balseca. Y José García Balseca se le ocurrió sacar una revista que se llamaba Paquito, porque su hermano se llamaba Francisco y le quería hacer la competencia a Paquín. Eso estamos hablando de 1934, más o menos para que se den una idea de por dónde andamos. En 1934 es cuando sale el primer Paquín, la primera historieta. Y es la primera historieta latinoamericana. En esa historieta salían personajes americanos. Todo lo que se publicaba en los periódicos americanos se hacía ahí. Pero llegó un momento en que estas historietas empezaron a tener mucho éxito. Para 1935, Balseca saca Paquito. Ese era otro editor. Y había otro editor también, Herrerías, que se le ocurre sacar Chamaco. A él le apodaban el Chamaco Herrerías. ¿Qué tienen de peculiar estas revistas? Fue tal el éxito que tuvieron. Perdón, y la más importante de todas, en 1936 sale Pepín, porque era José García Balseca y de cariño se le decía Pepe. Entonces sale Pepín. Imagínense, eran historietas de 64 páginas, tamaño medio periódico, o sea, tabloides, así como grande, el tamaño del periódico, imagínenselo a la mitad, ese era el tamaño de las revistas. Y de repente se vuelven tan populares que de venderse una vez a la semana, los empiezan a vender 3 veces a la semana. Y de venderse 3 veces, de salir 3 veces a la semana, empiezan a salir de lunes a sábado. Y México se convirtió en el primer país donde la historieta se publicó diario. Su periodicidad era diaria. Había Pepín el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y el domingo especiales de doble página y sección de los bonitos en el periódico.
Esto era un chamaco. Esto. Y eran revistitas de un cuarto de... O sea, recortaron y lo hacían de un cuarto de página de periódico. Y se volvieron famosísimas. Realmente, esto de que se hicieran de repente historietas diarias, hizo que en menos de 5 años, México pasa de tener el 85% de personas analfabetas a tener 23%. La gente aprende a leer por la historieta. Ese es uno de los poderes que tiene el cómic. Acercó a la gente. El sistema era muy sencillo. De estas historietas se vendían alrededor de 1 millón de ejemplares diarios. Estamos hablando que México tenía una población de 15 millones de habitantes, 20 millones de habitantes en esa época, total. ¿Qué era lo que sucedía? Todo el mundo leía esto y se lo prestaban. Y entonces llegaba el compadre, así, ¿qué tal leyendo? Me llamó, pues fíjate que estoy viendo esta historia de Sobre las olas. Y veían los muñequitos. Y entonces había alguien que se las tenía que leer porque ellos no sabían leer. Pero cuando sale diario, resulta que no pueden estarle pidiendo diario al cuate este. Porque aparte, el cuate este empezó a encontrar un negocio. Leer pepines. En México se desarrolló el negocio de leer y rentar pepines. ¿Qué pasaba? Yo compraba el pepín que me costaba 10 centavos, lo leía y se lo rentaba a él para que lo leyera en 1 centavo. Y acabando se lo rentaba a él. Y entonces todo el mundo leía los pepines. Pero aparte yo les cobraba, ¿quieren que se los lea? Les cobro 2 centavos. Y entonces yo te leía el pepín. Y veías un montón de niños y adultos en las vecindades en México, en estas casas donde vivían mucha gente. Mira, este es el primer memín. Dato curioso, este es el primer memín. Memín Pinguín. Pero bueno, entonces, ahí es donde empieza el verdadero poder de la historieta mexicana. Esas historietas que posiblemente ustedes no se acuerdan, de repente llegaba alguien de viaje y pues había tantas y eran tan atractivas que se empezaron a exportar a Sudamérica. Alguien llegaba y compraba un bonche muy barato y se las llevaba y las empecé a vender y eran una novedad. Y luego recortaban las historias, o sea, recortaban todo lo que era de Memín y armaban libritos y los rentaban. Y entonces la gente llegaba y los empezaba a leer. Claro, era muy poca la gente que se le llegaba o la gente que se le podía llegar, pero se llegaba. En realidad no es que tuvieran tanta fuerza, pero estos personajes en México se empezaron a desarrollar con tal fuerza que obviamente cuando empezaron las revistas agarraban producto gringo. Pero los gringos no tuvieron la capacidad de llenar la demanda que tuvo el público mexicano. Entonces, porque acuérdense que los gringos publicaban cada semana una página de periódico. Aquí llegaron a salir diarios. Entonces empiezan a salir una gran cantidad de artistas mexicanos. Y es donde surgen estos grandes talentos como Yolanda Vargas Dulce de Lágrimas y Risas, donde surge Alberto Cabrera, el creador de Memín, donde surge José G. Cruz, que luego posteriormente hizo la historieta del Santo, Gabriel Vargas, que hizo La Familia Burrón, etcétera, etcétera. Ok, esto es lo que corresponde a Pepines, y como lo están viendo, este es trabajo de Antonio Gutiérrez, que luego dibujó Lágrimas y Risas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que quiere interrumpir? ¿Alguien que ya se quiera ir? Todavía no. Ok. Cuando tengan preguntas, levanten la mano, para que no se me pierdan. Pero bueno, estas historietas se vendió hasta 1900. ¿Qué pasó? Si te da alguna imagen que quieras mostrar, déjame decir, yo la uso. Ok. Pues más bien oyendo, y si oyes alguna que mencione y ves ahí el dibujo, póngalo. Este era muy bueno, Gilemón Metralla y Bomba de Gabriel Vargas, fue el antecedente. ¿Han oído hablar aquí de La Familia Burrón? ¿No? Ok. Digo, para no tocar el tema, la verdad que guau. Bueno, estas historietas duran aproximadamente hasta 1955 y se vuelven generadores de historias. Pero hay una cosa bien importante aquí. A ver, dime. Buenas noches, yo tengo una pregunta. ¿A qué público iba dirigido el cómic? Es decir, ¿tocaban temas de qué índole?
A eso iba, y es algo bien interesante. Cuando empieza esta historieta, en realidad nadie sabía que quería leer México. Nadie sabía que querían leer los mexicanos. Entonces, lo que hacen es empezar a tocar temas. Entonces veías humor, veías romance, veías aventura, veías de todo. Había hasta ciencia ficción, rarísimo, pero ya aparecían algunas cosas de ciencia ficción. Hasta que queda definido qué es lo que consume el mexicano. Drama, humor y aventura. Antes lo que hacían era mezclar los tres. Pero resultó que las novelas, las famosas novelas mexicanas tienen su origen en esto que estoy platicando. Este rollo de Thalía y María Merced, todas están basadas en cómics. Es absurdo y me da un poco de pena, pero parece que es como nuestro representante. Yo tengo que decirlo. Pero lo que... Ay, qué feos niños. Bueno, esto que ven aquí, era lo que se hacía. Se ponían los niños afuera y vendían sus historietas. O las rentaban o las cambiaban. O sea, esto era lo que se hacía en México. O sea, cambiaban, ponían sus historietas afuera y uno llegaba con sus historietas y las cambiaba. Era muy divertido. Pero bueno, te explicaba. Entonces, de repente lo que sucede es que se dan cuenta que lo que consume el mexicano es aventura, drama y humor. Y sobre eso se van. Porque es lo que se vende. Y al rato que hablemos de la cuestión editorial, si no les da mucha flojera, les explicaré por qué el cómic es un producto comercial pensado para vender. Y que todo ese choro de lo artístico era para que le dieran cierta importancia, por eso lo hablamos después. Entonces, eso es lo que pasaba con esas historietas. Y se define así. Curiosamente, al descubrir eso que lee el mexicano, descubren lo que le gusta al latinoamericano. Los tres géneros que consume el latinoamericano. Hace poco alguien nos andaban tundiendo a palos en México porque dije que la ciencia ficción no vende. Y no vende, por lo menos en México no vende. Las películas de ciencia ficción dura, que luego me dicen, ahí está Star Wars. Eso no es la ciencia ficción que tú estás pensando. Y los Juegos del Hambre, eso es romance adolescente, y así lo consideran todos. ¿En serio? Tú vas con las distribuidoras y hablas, oye, los Juegos del Hambre es ciencia ficción. La ciencia ficción no vende, ese es romance adolescente. Ah, ok. Y es la verdad. Entonces, Divergente es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Les digo, la ciencia ficción no vende. Puta, se ofendieron. ¿No sabes cómo se ofendió? No va a vender. Los latinoamericanos no tenemos ese rollo de la ciencia ficción. Primero, la ciencia ficción es referencial. Tienes que tener un cierto conocimiento sobre a qué tipo de adelanto tecnológico. Y ahí entra la segunda parte. Se habla de adelantos tecnológicos. Y neto, los latinoamericanos somos buenos para el baile, la cumbia y el desmadre, pero tecnología no desarrollamos ni madre. Eso sí me queda claro. O sea, perdón, así es. En México está el güey más rico del mundo, Carlos Slim, que lo único que hace es comprar la tecnología muy barata y venderla muy cara. Y así la hacemos. Entonces, por eso la ciencia ficción no iba... Pero, por ejemplo, lo que hacían era meter este rollo. Hasta ciencia ficción llegaban a meter para ver qué le gustaba a la gente. Y ahí es cuando lo descubren. En el momento en que se descubre eso, es cuando se empieza a hacer la historieta mexicana que todo el mundo conoció y que trasciende. ¿Por qué? Porque descubrimos que a los latinoamericanos, les gusta el humor, la aventura y el drama. Ok. Estas revistas desaparecen alrededor de 1955. Una de ellas, Pepín, no porque se dejaran de vender, sino porque encontraron otro negocio mucho más interesante. Este negocio fue, bueno, a ver, fíjense que Golondrina de Carmona es muy popular, la gente lo pide mucho. Bueno, no, Golondrina la verdad no tenía tanto éxito. Pero sí, por ejemplo, Don Proverbio, lo pedían mucho. A ver, pasa, ahorita te digo cuál tenía mucho éxito. No, ese es de los primeros, eso es lo que les decía, ¿verdad? Esta. Los Tarzanes de Abel Quesada. Tiene mucho éxito. Puta, ¿qué hacemos con él? Sepáralo. Y entonces empiezan, en lugar de tener una revista diaria, se empezaron a publicar historietas de personajes
Ya no era un título que residía a muchos personajes. En estos pepines eran 64 páginas, creo que eso no lo expliqué. Pero un pepín o un chamaco tenían 64 páginas. Y de esas 64 páginas, 8 eran de Don Proverbio, 6 eran de los Tarzanes, otras 8 eran de los Superlocos de Gabriel Vargas, otras 6 eran de los Super Sabios, todo súper allá, era muy raro. O Carta Brava de José G. Cruz, y se dividía. Y era otra de las claves que se descubre, el continuará. Esa palabrita definió la forma de leer historieta en México y en muchos lugares de Latinoamérica. Continuará. Y si no lo creen, pregúntense por qué funcionan así las telenovelas mexicanas, chica. Perdón que lo use, pero es como, llevo 2 días en su país y parece que es la referencia inmediata de México. Novelas. Allá no las vemos, pero aquí las adoro. No sé por qué, pero bueno, allá ustedes. Entonces, resulta que esa palabrita la empezaron a descubrir aquí. Y lo que se empezó a utilizar en los pepines y en el chamaco, lo sacan y lo hacen su propia revista. Entonces los super sabios de Germán Butze tienen su propia revista de 32 páginas. ¿Ok? Aparte, en todo ese movimiento, cuando se empiezan a hacer las revistas individuales, la gente empieza a dejar de comprar los pepines y empieza a comprar las revistas de los personajes que a ellos les gustaban. Y empiezan a surgir todas estas historietas. Alrededor de 1949 surge una editorial que se va a convertir en la clave. 2 editoriales hay que se convierten en la clave de por qué la historieta mexicana fue tan influyente en Latinoamérica. 1949, Editorial Novaro. Editorial Novaro, fundada por Luis Novaro, empieza en 1949 con historietas de Walt Disney. Y es el primero que publica historietas de Walt Disney. Y era el momento en que Walt Disney era realmente popular. Ya había sacado Pinocho, ya había sacado Blancanieves, era muy popular. Y es cuando empieza Editorial Novaro, que posteriormente jala Superman, El Zorro, Batman, Sal y Pimienta, La Zorra y el Cuervo, y toda la producción estadounidense de cómic. Y empieza a generar su propio cómic. Leyendas de América, Vidas Ejemplares. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. En 1957 surge Editorial Argumentos, de Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Editorial Argumentos, que en los 80 se convertiría en Editorial Vid. Pero este par de escritores, Yolanda y Guillermo, se estaban muriendo de hambre. Hasta que uno de los distribuidores, y al ratito les voy a hablar de esta triada del papel, distribución y censura que hubo en México que hizo que esto funcionara. Estos editores se aliaron con un distribuidor, de Everardo Flores, y empezaron a sacar sus propias historias. Una de ellas se llamó Ayúdeme Doctora Corazón. Y era algo que habían empezado a hacer en los pepines, que a la gente le gustaba muchísimo. Es, mándame tu caso, mándame un caso de tu vida, así una tragedia que hayas tenido en tu vida, y te lo hago cómica. Lo mismo que hacen ahora con un montón de programas donde dicen, a ver chico, ven a hablar, compañero, y me vas a decir qué te pasa. No, es que mi mamá se acostó con mi hermano, ya saben, ¿no? Lo mismo, nada más que antes hacía historieta. Bueno, esas historietas, esas historias empezaron a tener tal éxito que poco a poco Yolanda y Guillermo empezaron a tomar otras cosas que ellos habían publicado o de gente que había publicado en los pepines y en los chamacos. Y entonces se jalan a Toño Gutiérrez y surge una historieta llamada Lágrimas y Risas. Lágrimas y Risas es la historieta donde surge María Isabel, Yesenia, Ladronzuela. ¿Por qué menciono a Ladronzuela? Si han oído hablar de María Mercedes, María la del Barrio, María bla bla bla, es Ladronzuela. Es la historia de Ladronzuela que hizo Yolanda Vargas Dulce. María Isabel también se hizo telenovela. Yesenia, El Pecado de Oyuki, Gabriel y Gabriela, todas en los 80s cuando descubrieron esto, se hacen telenovelas.